Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión vamos a seguir con los comandos de Linux. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te recuerdo que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Hace algunos días, contestando preguntas sobre Linux, me di cuenta de que faltan conocimientos de base, sobre todo prácticos, en lo referente a los comandos de Linux y al uso del mismo. Así que para subsanar esto, voy a continuar con la serie de vídeos que ya empecé hace tiempo para mostraros todos los comandos importantes y prácticamente imprescindibles que debemos conocer de Linux para sacarle el máximo provecho. Así que para empezar, como ves, estoy en un sistema Linux, estoy en un directorio que se llama prácticas, pero no sé en qué ruta me encuentro. Pues básicamente voy a utilizar el comando pwd para saber exactamente cuál es la ruta, es decir, desde el raíz del sistema Linux, en el directorio home, dentro de este, en el directorio peer y dentro de este, en el directorio prácticas. Todo lo que voy a elaborar a lo largo del vídeo lo voy a hacer aquí dentro. Pues bien, si hago un ls, podemos ver que solo hay un directorio en la ubicación en la que nos encontramos. Como es lógico, podemos hacer un ls-la para listar todos los archivos, sus propiedades e incluso los ocultos. Como ves, aparecen dos líneas más, punto y punto punto, que básicamente la primera hace referencia a aquí y la segunda hace referencia, digámoslo así, al directorio padre de este. De hecho, para salir de este directorio bastaría con poner cd espacio punto punto. ¿De acuerdo? Y ahora en este momento me encuentro en mi carpeta. Voy a hacerlo con un ls normal para que lo veas mejor. Bien. Y del mismo modo, para poder acceder al directorio prácticas, pues ponemos cd, comenzamos a escribir el nombre del directorio y podemos utilizar la tecla tabulador para autorrellenar el restante. ¿De acuerdo? Aquí lo importante a recordar es que si ponemos, por ejemplo, 3 letras y coincide con el principio de 3 ubicaciones distintas que se encuentran aquí dentro, en la misma ubicación donde nos encontramos nosotros, nos dará esos nombres con los que coincide para que podamos escribir las siguientes letras y así identificar una única ubicación o archivo. Pues bien, ya estoy dentro de prácticas. Como hemos visto, solo hay un directorio que se llama datos. Si queremos ver el contenido de un directorio no es necesario entrar en él, es decir, podríamos utilizar ls y poner el nombre del directorio. Automáticamente nos dará lo que hay en su interior. Y como ves, estamos observando que hay 6 ficheros. 2 son GIF, uno es JPG, un PNG, un MKV y un MP4. Bien, también es importante aclarar la diferencia que hay entre asterisco y punto. Por ejemplo, si yo hago ls asterisco, básicamente estoy pidiendo que me haga o que me muestre un listado de todo lo que hay en la ubicación en la que me encuentro. Esto sería lo mismo que poner, por ejemplo, ls punto dividido asterisco. Perdón, me he equivocado, he puesto una coma. Bien, ls punto barra asterisco. Como ves, hace exactamente lo mismo. Debes recordar que el asterisco se utiliza para decir todo o bien me da igual lo que haya a partir de ahí. Ya entraremos en detalle en su momento. Y punto se refiere aquí. ls punto, como ves, me está mostrando que aquí solo se encuentra la carpeta datos, o mejor dicho, el directorio datos. En cambio, si ponemos ls punto asterisco y le damos, como ves, nos está mostrando todo lo que encuentra desde la carpeta padre, es decir, la que está por encima de prácticas. Como ves, observamos que ahí se encuentra la carpeta prácticas, es decir, donde se encuentra o lístame lo que hay cercano a la ubicación en la que estoy. Sería una forma de decirlo, pero no es estrictamente así, ¿de acuerdo? Me está mostrando lo mismo que si nos hubiéramos ido a la carpeta superior, es decir, me acabo de salir de prácticas y hubiéramos hecho un ls. ¿Ves que es lo mismo? Ahora voy a entrar en prácticas de nuevo, voy a borrar para limpiar la pantalla y bueno, ya sabemos que dentro de
el directorio datos hay distintos tipos de archivo. Pues podríamos decir que queremos que nos muestre el listado de lo que hay dentro de datos, pero por ejemplo, me da igual cómo se llamen los ficheros, pero que acaben en .jpg. Como ves, solo me mostraría uno. Ahora quiero ver, por ejemplo, solo los que son PNG. ¿De acuerdo? Y así lo podríamos hacer con todo. Por ejemplo, los GIF. Bien, una vez aclarado esto, vamos a ver cómo creamos una carpeta. Voy a crear una carpeta con el comando, lógicamente, mkdir, y voy a poner el nombre de la carpeta que quiero. En este caso, ejemplo 1. Pulsamos Enter. ¿Qué ha ocurrido? Si hacemos un ls, ya hemos creado la carpeta ejemplo. A continuación, con el comando que nos permite copiar ficheros, podríamos decir, quiero copiar lo que hay dentro de datos, todo lo que hay dentro de datos, lo quiero copiar en la carpeta que se llama ejemplo 1. Parece que no ha ocurrido nada, pero si hacemos ahora un ls a la carpeta ejemplo, que me muestre todo, ¿ves? Ya tenemos copiado lo que hay dentro de datos, hemos hecho una copia y nos lo hemos llevado directamente al interior de ejemplo 1. Recuerda, CP solo me permite copiar, es decir, no estoy moviendo los ficheros. Originalmente todos se encuentran dentro de datos, ¿ves? Ahora voy a crear un fichero de texto, o algunos de ellos. Para crear un fichero de texto tampoco es necesario que entremos en el lugar, lo podemos hacer. De hecho, voy a hacerlo de las dos maneras. Quiero crear dentro de la carpeta o dentro del directorio ejemplo 1 un archivo de texto que tenga una frase en su interior. Para ello voy a utilizar el comando touch y voy a decir que dentro de la carpeta ejemplo 1 quiero crear un archivo que se va a llamar texto 1. Ya está, ya lo hemos creado. De hecho, ahora voy a entrar en la carpeta ejemplo, voy a hacer un ls y ves que a la derecha observamos texto 1. Pues bien, esto también lo podríamos haber hecho simplemente entrando en la carpeta donde queremos el contenido, pero como ves no es necesario, y creando, por ejemplo, texto.txt. Si hago un ls, como ves, también lo hemos creado. También podríamos crearlos en el mismo momento en el que queremos escribirles un contenido. Por ejemplo, ahora voy a crear con Nano, que es un editor de consola, un editor de terminal, un editor de texto. Quiero crear texto1.txt. Como ves, se me va el editor y voy a poner de texto, y aprovecho para recordarte que te suscribas al canal, tanto en YouTube como en TikTok. Bien, ahora lo que voy a hacer es guardarlo. Para ello voy a utilizar, como me dice en la leyenda de la parte de abajo, control O. Damos control O, nos muestra cuál es el texto, le damos a Enter y ahora salimos con control X. Si limpiamos la pantalla y hacemos un ls, como ves, ya tenemos texto1.txt. Si queremos mostrar el contenido de un archivo, basta con utilizar el comando cat, que nos va a permitir texto1.txt mostrar el contenido que tiene. Ninguno de los demás tiene contenido. Y por supuesto, si utilizamos cat para mostrar el contenido de una imagen, como ves, es incomprensible. Para eso se utilizarían otras herramientas, otros programas, otros comandos. Yo he utilizado Nano, pero hay otros editores como por ejemplo Vim, de tal forma que podríamos poner Vim, y en mi caso, como ves, me está diciendo que yo no lo tengo instalado. Pero ocurriría lo mismo que con Nano. Se nos abre algo muy similar a esto, donde tenemos una leyenda en la parte baja y ya directamente podemos ponernos a escribir y luego guardar el archivo y salirnos de él. ¿De acuerdo? A ver, otro comando importante del que no se suele hablar es file o file, como lo quieras decir. Si utilizamos ese comando en esta carpeta, recuerda que en este directorio tenemos todos estos tipos de archivos. Si yo le pido al comando file que me revise esos archivos, como ves, lo que hace es mostrarme todos los archivos, en este caso, y me da una descripción de qué tipo de archivos son o de qué tipo de datos son. Por ejemplo, estoy viendo claramente que 18-2022, aunque ponga JPG de extensión, sabes que no tiene por qué ser necesariamente así, de modo que este comando te ayuda a saber si realmente es una imagen o si no.
¿De acuerdo? De hecho, como puedes observar, en el caso de los textos, me está diciendo incluso cuáles tienen contenido y cuáles están vacíos. Esto a nivel de seguridad, en otros vídeos ya lo trataremos, dado que es de gran utilidad. Por otro lado, para saber de forma directa con qué usuario estoy operando, es decir, quién soy yo en este momento dentro del sistema, existe un comando muy utilizado que es whoami, que directamente me dice cuál es el nombre del usuario. De hecho, si pongo sudo su para ser superusuario y pongo la contraseña, aparte de que me cambia en el prompt el dólar, recuerda que se refiere a usuario normal, por almohadilla que se refiere a usuario root, si en este caso yo hago un whoami, me dice claramente que soy root. Voy a dar exit, voy a repetir el whoami y vuelvo a ser Pierre. Pero siguiendo con los ficheros, voy a salirme a la carpeta prácticas. Recuerda cómo la tenemos, ls-la, solamente tenemos dos directorios, el original que es datos y en ejemplo 1 donde tenemos todo lo que hay en datos más una serie de ficheros de texto que hemos creado con Nano. Y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a listarlo para asegurarme de lo que queremos hacer. Vamos a suponer que necesito trasladar todos los textos, es decir, los 3 archivos de texto, sacarlos de esta carpeta, de este directorio, y meterlos en otro directorio que vamos a crear. En este caso, vamos a crear el directorio textos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues con mv. mv no solo sirve para mover ficheros y archivos, lógicamente, sino que también nos permite cambiar los archivos de nombre. Digamos que son sus dos principales utilidades. Vamos con la primera. Quiero mover todos los archivos que empiezan con tex, que están dentro de la carpeta ejemplo, al directorio que se llama textos. Parece que no ha ocurrido nada, pero si ahora hacemos un ls a ejemplo 1, ya no están los archivos de texto. Y en cambio, si hacemos un ls a, textos, ya los tenemos aquí. Has visto que es muy sencillo. Siempre el primer parámetro es el origen y el segundo parámetro es el destino, igual que pasaba con el comando de copiado, cp. Ahora te voy a mostrar cómo utilizar este mismo comando para cambiar de nombre los archivos. Por ejemplo, dentro de la carpeta textos, dentro del directorio textos, tenemos un texto que se llama texto 1 y no tiene extensión. Pues resulta que ese lo queremos llamar texto2.txt. Para ello podemos hacer lo mismo. mv, como no está en mi misma ubicación, voy a poner la ruta completa, que sería textos, texto 1, espacio, y ahora vamos a darle el destino. ¿Cuál es el destino? El mismo, pero en este caso lo vamos a llamar texto2.txt. ¿De acuerdo? Pulsamos y ya está. Si ahora hacemos un ls textos, como ves, ya no existe con ese nombre, sino con el nuevo. Pues bien, vamos a ver cuál es el que tenía contenido. Dentro de textos, quiero que me muestre todos. El que tiene contenido, en el que escribimos el texto, en su interior, se llama texto1.txt. Pues resulta que quiero eliminar los otros dos, texto2.txt y texto.txt. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el comando rm, de tal forma que voy a decir que dentro de textos quiero eliminar texto2.txt y también quiero borrar o eliminar texto.txt. De tal forma que si ahora hacemos un ls textos, solo tenemos uno. Y si queremos ver su contenido, suscríbete al canal Infoductiva 2 en YouTube y TikTok. ¿Cómo ves? Sí, puedes pensar, oye, te podrías haber metido y no tendrías que haber puesto la ruta. Sí, pero yo te recomiendo que practiques así. De hecho, mi última recomendación para este vídeo sería fundamentalmente practicar, ya que por mucho que quieras leerte este tipo de cosas o hacerte unos apuntes, que está muy bien, lo realmente ideal es que empieces a moverte por tu sistema de esta forma. Empieces a utilizar los comandos y los utilices, ya que más adelante cuando empiece a explicar cómo se hace bash scripting o shell scripting, es decir, scripts
que directamente me permiten realizar varios comandos de forma automatizada, o llamémoslo como programación básica de nuestro sistema operativo. Si conoces todos los comandos o gran parte de ellos, tendrás mucha más facilidad en entender cómo automatizar tareas y hacer que tu Linux trabaje por ti y te ahorre tiempo. Bueno, no olvides, si este es el primer vídeo que ves al respecto en mi canal, echar un vistazo en la lista de reproducción tanto al vídeo que se llama Primeros pasos con el terminal como al vídeo que se llama Comandos de información. Hay otros en los que explico cómo limpiar, actualizar, instalar, desinstalar. Revísalos también si no sabes cómo hacerlo. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, por favor, dale un like, compártela en tus redes sociales, suscríbete y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!